Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase número 4. En esta clase vamos a ver cómo está conformada o constituida la familia de la energía mecánica, ¿sí? Como mencionamos anteriormente en la clase número 1 y en la clase número 2 y 3 que estuvimos hablando de la energía cinética, la energía potencial y la energía mecánica, podemos poner el ejemplo que esas tres energías, ¿sí?, corresponden a tres familias totalmente distintas, ¿sí? Y estas tres familias distintas gobiernan, ¿sí?, todo el mundo, todo lo que pasa alrededor nuestro, ¿sí?, está relacionado con la energía mecánica, cinética o potencial, ¿sí? Sin la existencia de estas tres energías en nuestro planeta, ¿sí?, nosotros nos comportaríamos totalmente distintos, ¿sí? Como mencioné, ¿sí?, esta energía mecánica, ¿sí?, corresponde a una familia totalmente distinta a la familia de la energía potencial y totalmente distinta a la familia de la energía cinética, ¿sí? La energía mecánica, podemos decir, está compuesta, ¿sí?, por la cinemática y por la dinámica. ¿Qué estudia la cinemática y la dinámica? Estudian el movimiento de los cuerpos, pero con enfoques distintos, ¿sí? Estudian lo mismo, básicamente, pero bajo dos pensamientos totalmente contrarios, podemos decirle, ¿sí? Si yo tengo, ¿sí?, la fibra acá y la tengo agarradita de la mano, ¿sí?, y se suelta, la dinámica se va a preguntar por qué se soltó y por qué empezó a moverse. Y la cinemática no le importa por qué se soltó, no le importa ningún por qué, sino que va a empezar a estudiar cuando el objeto empezó a moverse, va a estudiar la velocidad con que va a caer al suelo, ¿sí?, si hay alguna fuerza en el medio que le evite chocar contra el piso, ¿sí? O sea que la dinámica va a preguntar por qué empezó a moverse la fibra, y la cinemática no le importa por qué empezó a moverse, te va a calcular todo, con qué fuerza va a impactar. Podemos decir, va a ser toda la parte dura, toda la parte teórica, y esto podemos decir es toda la parte del pensamiento, por qué se mueven las cosas como se mueven, ¿sí? Acá la pizarra está bastante claro, dice la cinemática, ¿sí? Los enfoques más importantes que tiene la cinemática, ¿sí?, es el equilibrio y el movimiento, ¿sí? O sea, los enfoques más importantes son el equilibrio y el movimiento. ¿Por qué hice el movimiento con un redondelito? Porque nosotros en esta parte de la materia y en esta parte del año lo vamos a enfocar en el movimiento, ¿sí? La cinemática la vamos a relacionar con el movimiento de los cuerpos y no tanto con el equilibrio. ¿Qué estudia la cinemática? Estudia el movimiento sin darle importancia a la causa que le dio origen a ese movimiento. Es lo que expliqué recién con la fibra. ¿Qué es el movimiento? Es el cambio de posición que tiene un cuerpo a lo largo del tiempo respecto a un sistema de referencia, ¿sí? Ahora en breve le voy a graficar, ¿sí?, qué es un sistema de referencia, a qué hace mención o a qué se refiere, ¿sí?, cuando hablamos de un sistema de referencia. Para la cinemática, tener un sistema de referencia es fundamental. Bien, como observarán en la pizarra, ¿sí?, el sistema de referencia podemos encontrar tres tipos en la cinemática de representar un sistema de referencia, ¿sí? ¿Para qué nos sirve el sistema de referencia? Nos sirve para ubicar en tiempo y espacio, ¿sí?, la posición del objeto cuando empieza a moverse, ¿sí? Si el objeto está quietito y no se mueve, no hace falta hacer todo este análisis, ¿no? El punto A está quieto y no se mueve. No hay energía mecánica, no hay energía cinética, no hay energía potencial, no hay cinemática y no hay dinámica, porque todo estudia cuando el cuerpo se empieza a mover, ¿sí? En el primer sistema de referencia vamos a ver que se puede representar mediante una dimensión, puse ahí, que es cuando el objeto o el autito se mueve del punto 0 al punto 5, ¿sí?, y hay una determinada distancia. Generalmente en estos problemas empieza a aparecer el dato del tiempo, el dato de la distancia o el dato de la velocidad, ¿sí? Se representa mediante una línea recta. Después está otro sistema de referencia de dos dimensiones, ¿sí?, en donde vamos a tener que utilizar los ejes cartesianos, eje Y, eje X, y puede ser el problema, por ejemplo, cuando un jugador de fútbol le pega una pelota, ¿sí?, qué altura y qué distancia recorre en determinado tiempo. Puede aparecer así los problemas, ¿sí? Entonces vamos a hacer de cuenta de que este es el inicio, el punto 0, y este es
es el punto 5, ¿sí? Y qué altura, ¿sí?, voló la pelota cuando le pegaron con la pierna, ¿sí? Esto se puede representar con un eje cartesiano. Y después está la última sistema de referencia que se da en 3 dimensiones, que es también con un eje cartesiano, pero aparece un nuevo eje que se llama Z, ¿sí? Se le agrega, ¿sí?, el eje Z, que marca básicamente la profundidad, ¿sí?, en 3 dimensiones. Profundidad, podemos decir alto, ancho y profundidad, ¿sí? Pero estos son para problemas más específicos. Pero estos son los 3 sistemas de referencia que nosotros vamos a tener que graficar cuando estemos hablando de energía cinemática. Bien, chicos, ahora vamos a hablar un poquito del lenguaje técnico que tiene la cinemática, ¿sí? En la cinemática, cuando hablemos de un móvil, ¿sí?, vamos a estar hablando propiamente de un objeto, ¿sí?, de un móvil que se mueve, un móvil que se desplaza, es un objeto que se mueve, un objeto que se desplaza. Cuando hablemos de posición, ¿sí?, es la ubicación del objeto en el espacio, ¿sí? Para calcular los problemas y los ejercicios que vamos a hablar y que vamos a manejar de cinemática, ¿sí?, el objeto va a tener una ubicación en el espacio, ¿sí? A esto le vamos a llamar posición. Después, ¿sí?, está la trayectoria, que esta puede ser en línea recta la trayectoria, que se llama rectilínea, es una línea recta, ¿sí? Después puede aparecer la trayectoria de forma curva, que en cinemática hablamos de curvilínea, y puede ser de esta forma. Y siempre la trayectoria va a estar relacionado con un módulo vectorial. Ahora más adelante con un gráfico le explico lo que quiero decir, ¿sí? Siempre está relacionado con un módulo vectorial. Un módulo vectorial, ¿sí?, tiene una distancia, un segmento, una dirección, ¿sí?, pero ahora se lo explico más adelante. Y por último, ¿sí?, del lenguaje técnico de la cinemática, está relacionado el desplazamiento. Siempre va a ser el desplazamiento. Cuando hablemos de desplazamiento, siempre va a ser en forma recta, va a tener un principio y un fin. Cuando hablamos de desplazamiento, el autito se mueve de este punto a este punto. Y siempre va a ser un valor positivo. ¿Qué quiero decir? El autito se movió 5 kilómetros, 10 kilómetros, 20 kilómetros. Nunca va a aparecer un auto se movió menos 10 kilómetros, menos 20. ¿Sí? Siempre el movimiento, ¿sí?, y el valor va a ser positivo, ¿sí? Ahora les voy a explicar la diferencia porque por ahí se confunden ustedes lo que es trayectoria y desplazamiento, ¿sí? Ahora les voy a explicar la diferencia entre trayectoria y desplazamiento mientras ahora le hago el dibujo, ¿sí? Bien, como muestra la pizarra, ¿sí?, les voy a explicar por ahí la diferencia entre trayectoria y recorrido. Vamos a hacer de cuenta, ¿sí?, de que una pelotita empieza, ¿sí?, a moverse de forma, ¿sí?, ondulatoria, ¿sí?, que dijimos que cómo se llamaba esto, que hacía forma de curva, movimientos curvilíneos, ¿sí? Hace este movimiento y la pelotita terminó acá, ¿sí? La trayectoria te va a marcar todas las altas y las bajas que estuvo en las curvas, ¿sí?, la pelotita. Mientras que el recorrido te va a decir, bueno, recorrió tanta cantidad de metros, ¿sí? Recorrió tanta cantidad de metros en tanta cantidad de tiempo. O sea que la trayectoria es todas las vueltitas que dio para llegar acá la pelotita, ¿sí? Es lo mismo que si nosotros agarramos con una pelotita de tenis, ¿sí?, y la tiramos por una escalera, ¿sí? El recorrido va a decir, bueno, recorrió tanta cantidad de metros, mientras la trayectoria, a medida que iba cayendo los escalones, la pelotita iba rebotando diferente, ¿sí? El recorrido en la cinemática, ¿sí?, va a estar relacionado con lo que nosotros en matemáticas llamamos vector, ¿sí? ¿Qué es un vector? Es una fuerza, ¿sí?, o se puede determinar por una fuerza. Esa fuerza tiene 3 características. Tiene un módulo, un sentido y una dirección, ¿sí? Tiene un módulo, que el módulo vendría a ser lo largo que es el vector, ¿sí? En este ejemplo podemos decir, bueno, la pelotita recorrió 50 metros, ¿sí? Entonces ese 50 metros va a ser lo que vale el largo del módulo. Una dirección porque vino para acá abajo la pelotita. Un sentido no es que la pelotita vino para abajo y después subió un poquitito, cambió el sentido. No, la dirección y el sentido es el mismo en este caso y en este ejemplo, ¿sí? Ahora vamos a poner un ejemplo
de la resolución de un problema de cinemática para que sepan cómo se tiene que resolver y cómo tienen que enfocarse cuando tengan que resolver problemas de cinemáticas. Bien chicos, acá tenemos un ejemplo para poner en práctica lo que aprendimos de energía, ¿sí?, cinemática, de la cinemática. En el problema 1 dice: Juan sale de su casa para llegar a la escuela. Lo hace siguiendo la siguiente ruta. Camina 30 metros en dirección este, luego de este punto se dirige 40 metros en dirección norte y finalmente camina 30 metros en dirección oeste, donde encuentra la escuela. Calcular el recorrido y su desplazamiento, ¿sí? Vamos por partecita, ¿sí? Acá le dibujé la casita de Juan y la escuela. Y vamos a empezar a leer nuevamente el problema. Juan sale de su casa, es decir, Juan está paradito acá, ¿sí? Sale de su casa, lo hace siguiendo la siguiente ruta. Camina 30 metros en dirección este, ¿sí? Por lo tanto que haya algún colgado que todavía no sepa las direcciones, ¿sí?, o las orientaciones, el norte está arriba, en nuestro continente estoy hablando, el sur está abajo, el este, ¿sí?, y el oeste. Por las dudas, lo grafico, ¿sí? Camina 30 metros en sentido este, o sea, para la derecha. Es decir, que Juancito va caminando 30 metros. ¿Sí? En este punto, dice, luego de llegar a ese punto, se dirige 40 metros en dirección norte. O sea que Juancito camina y sube 40 metros. Y finalmente camina 30 metros en dirección oeste, o sea, para la izquierda. O sea que Juancito, cuando llega a este punto, dobla, ¿sí?, y camina otros 30 metros. Y me está preguntando, calcular el recorrido y su desplazamiento, ¿sí? El recorrido, ¿con qué lo podemos asociar, chicos? Es igual a distancia. ¿Estamos de acuerdo con esto? De acá a Miramar hay un recorrido de 50 kilómetros. De acá a Miramar hay una distancia de 50 kilómetros, ¿sí?, para poner un ejemplo gráfico. O sea que yo lo único que tengo que hacer acá para saber el recorrido es sumar. Recorrido va a ser igual a 30 más 40 más 30. Esto me va a dar que Juancito recorrió 100 metros. ¿Sí? Y ahora me está pidiendo que calcule el desplazamiento, ¿sí?, que hizo Juan. ¿Y cómo calculamos el desplazamiento? Acuérdense que el desplazamiento es el principio y el fin, ¿sí? Es el punto 0, podemos decir, al punto final. Punto final, vamos a poner punto 0, ¿sí? ¿Cómo lo podemos marcar esto? De una forma gráfica. Porque si yo hago el problema y esto lo hago a escala, qué sé yo, 30 centímetros, digo que son 3 centímetros. Yo digo que 40 centímetros son 4 centímetros y acá vuelvo a hacer de vuelta 3 centímetros. Yo voy a poder calcular de forma gráfica, mediante un vector, ¿sí?, el desplazamiento que hizo Juan, ¿sí? Juan se desplazó en este problema 40 metros, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos, básicamente, cuando definimos lo que era el desplazamiento, ¿sí?, de lo que era en recorrido estudiaba y analizaba toda la vueltita que hacía Juan, ¿sí?, para llegar a la escuela. Mientras que el desplazamiento tenía un principio y un fin. Principio la casa de Juan, fin la escuela, ¿sí? Y esto tiene una sola dirección, un solo módulo. Esto es un vector, ¿sí? Y en este caso el desplazamiento va a estar dado justo, ¿sí?, por el valor del vector.
que vendría a ser 40 metros. ¿Sí? O sea que los ejercicios de energía cinética, ¿sí? Yo le doy un consejo. Por más que esto sea una pavada, ¿sí? De sumar, ustedes para darse cuenta qué le está pidiendo el ejercicio, tienen que hacer un gráfico, ¿sí? Ese es un sistema de referencia. Ese sistema de referencia puede estar asociado en una dimensión, en dos dimensiones o en tres dimensiones. Por ejemplo, en este gráfico, ¿sí? ¿En qué sistema de referencia lo hice? ¿En una sola dimensión? No. Yo acá utilicé dos sistemas de referencia. Vamos a decir que este era el sistema de referencia Y y que este es el sistema de referencia X. O sea que yo mediante este gráfico lo hice mediante un eje cartesiano. Este es el eje Y, este es el eje X. ¿Sí? O sea que siempre los ejercicios de energías, los ejercicios de la cinemática van a estar asociados a un sistema de referencia. Este sistema de referencia puede estar en una dirección, o en una dimensión, perdón, en dos dimensiones o en tres dimensiones. Yo para hacer este problema tuve que utilizar un sistema de referencia de dos dimensiones, apoyándome en el eje X y en el eje Y. Bueno, espero que lo hayan entendido.